Entonces decíamos que B era un espacio vectorial, ¿sí? Satisfacía ciertas propiedades, como por ejemplo, la suma de dos elementos del espacio seguía estando en el conjunto, el producto por escalar de un elemento de un cuerpo por un elemento de un espacio vectorial iba a dar al espacio vectorial, en fin, era un conjunto que satisfacía ciertas propiedades, ¿sí? Y a los elementos de ese conjunto les íbamos a denominar vectores. Entonces, básicamente lo que es una transformación lineal es una función entre dos espacios vectoriales. Entonces una transformación lineal T es una función entre un espacio vectorial de partida que denominamos V hacia un espacio vectorial de llegada que denominamos W, de modo que satisface las siguientes propiedades. Primero, la transformación de la suma de dos elementos en el espacio de partida es lo mismo que la transformación de cada uno de los elementos que tomamos sumadas, ¿sí? Entonces, T de B más U, donde B y U son elementos en el espacio de partida, la transformación de la suma es la suma de la transformación, ¿sí? Esa es la primera propiedad que cumple una transformación lineal. Y la segunda es que si yo tengo un escalar, ¿cierto?, en un cuerpo, o en este caso vamos a tomar el conjunto de los números reales, entonces la transformación de alfa por un vector, ¿cierto? Recordamos que por propiedades de espacios vectoriales, si yo multiplico un alfa por un vector, entonces eso va a seguir estando en el espacio de partida, ¿sí? Por ejemplo, un vector, un espacio vectorial es el espacio vectorial de las matrices. Si yo multiplico un escalar, un número por una matriz, el resultado va a seguir siendo una matriz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice esta propiedad de las transformaciones lineales? Dice que si yo le calculo la transformación a un múltiplo del vector, eso es lo mismo que el múltiplo de la transformación. Entonces, básicamente lo que hace una transformación lineal, separa la suma y se sacan los escalares, ¿sí? Entonces, cada vez que a nosotros nos den una transformación y nos pidan demostrar que es una transformación lineal, vamos a tener que demostrar estas dos cosas de acá, que separa la suma y separa el producto por escalar. Ya vamos a explicar más en detalle qué es lo que es una transformación lineal, ¿sí? Bueno, estas dos propiedades se pueden resumir en lo siguiente. No es necesario que las demostremos por separado, sino que basta que probemos que t de alfa por b más u es igual a alfa veces la transformación de b más la transformación de u. Ya, chicos, ¿hasta acá alguna pregunta? Ya, perfecto. Entonces, en resumen, lo que hace una transformación lineal es tomar un elemento en el espacio de partida y llevarlo al espacio de llegada, pero conservando la suma y o sea, separando la suma y el producto por escalar. O sea, básicamente lo que hace una transformación lineal es que conserva las combinaciones lineales entre vectores. Recuerden que si yo tengo dos vectores b y u, la combinación lineal de esos dos vectores son todos los alfa b más beta por u, donde alfa y beta son escalares, ¿cierto? En el cuerpo. Y lo que hace una transformación lineal, toma esta combinación lineal de vectores y la lleva a la combinación lineal de la transformación de esos vectores, porque sería alfa por t de b más beta por t de u, ¿sí? Entonces,
eso es lo esencial de una transformación lineal. Un ejemplo de transformación lineal puede ser la siguiente. Vamos a dar un ejemplo y vamos a mostrar que es una transformación lineal. Entonces, esta transformación lineal que voy a escribir acá, la transformación que lleva un elemento de R2 en R3, ¿sí? Que está definida del siguiente modo. Un elemento X, Y lo lleva a el siguiente vector. 2X más Y, Y menos X, 0. ¿Sí? Esa es una transformación lineal. ¿Por qué? Vamos a mostrar por qué es una transformación lineal. Entonces, ¿qué tendría que probar para mostrar que esto es una transformación lineal? Chicos. A ver qué me dicen en el chat. Que no tiene elevado a 2. ¿A qué te refieres con eso, Roberto? Que no tiene un X o un Y al cuadrado. Ya, pero a ver, por ejemplo, esta transformación que va de R2 en R2, ¿sí? Que está definida como 1 partido X, perdón, eh, X, Y, va a parar al 1 partido X, 1 partido Y. Esta no tiene X e Y al cuadrado, ¿cierto? Pero será lineal. Recuerden, una transformación lineal cumple dos propiedades. La primera es que para todo U y B en el espacio de partida se tiene T de U más B igual a la transformación de U más la transformación de B. Y que también para todo escalar, ¿cierto? Para todo alfa en R y para todo vector en el espacio, se tiene que la transformación de alfa por el vector es igual a alfa veces la transformación. Entonces, a ver qué me dicen en el chat. Sebastián dice, debería separar la suma y los escalares. Exactamente. Siempre, Roberto, que uno quiere probar que una transformación es lineal, tiene que ver si la transformación, es decir, la función que me dan acá, separa la suma y separa el producto por escalar. Siempre hay que probar esas dos cosas, ¿no? Entonces, mira, lo que me está diciendo esta transformación es que toma un elemento X, Y, ¿sí? En el espacio de partida, es decir, un par ordenado porque es R2, y lo lleva a un trío, ¿cierto? Que es 2X más Y, es decir, toma la primera coordenada, la multiplica por 2 y la suma por la segunda coordenada. La otra coordenada es Y menos X, es decir, toma la segunda coordenada y la resta con la primera, y la tercera coordenada es 0. Entonces nosotros tenemos que probar que esta función que hace esto es lineal. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mostrando estas dos cosas. Entonces, voy a partir con la primera. Entonces, lo primero que tenemos que demostrar es que si yo tomo dos elementos en el espacio de partida, en este caso los elementos del espacio de partida son pares ordenados, entonces voy a tomar un X1 y un Y1, este va a ser mi primer elemento, que voy a llamar U, y mi segundo elemento, que voy a llamar B, va a ser otro par ordenado, X2, Y2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que probar? Tengo que probar que T de U más B es igual a T de U más T de B, ¿sí? ¿Me llegó algo acá? Ya. Hasta el momento, entonces, preguntas. ¿Cómo voy a probar esto? Del siguiente modo.
Entonces, lo que tengo que hacer es probar que t de la suma es igual a la suma de las t. Entonces, primero tengo que definir esto de acá, pues, t de u más b. ¿Qué es t de u más b? Bueno, t de u más b, ¿cierto? Sería la transformación de u, que es x1, y1, es decir, el primer par ordenado, más el segundo par ordenado, ¿cierto? Entonces, eso sería t de u más b. Si yo desarrollo aquí dentro de la transformación, en el argumento de la transformación, entonces tengo una suma de dos pares ordenados, pero eso por definición de suma de vectores sería la primera coordenada del primer vector más la primera coordenada del segundo vector, coma, ahora voy con las segundas coordenadas, y1 más y2. Eso sería por definición de suma de vectores, ¿cierto? Se suman coordenada a coordenada. Y ahora, lo que yo voy a observar es qué es lo que hace exactamente mi transformación lineal. ¿Por qué voy a observar eso? Porque yo quiero calcular la transformación de este vector que tengo acá, ¿cierto? Primera coordenada es esta y segunda coordenada es esta. Entonces yo voy a la transformación y veo qué hace. Entonces, ¿qué es lo que sería la transformación de ese vector que tengo ahí? La primera coordenada la voy a poner en rojo para que se distinga, x1 más x2, y la segunda coordenada la voy a poner en azul, y1 más y2. Ya, ese es mi vector. Entonces, ¿qué es lo que hace la transformación? Dice, en la primera coordenada, ¿cierto? Me va a ir a parar a un trío ahora, ¿cierto? El resultado tiene que ser un trío. Entonces voy a tener tres coordenadas. Ya, ¿qué es lo que dice esta transformación? Bueno, la tercera coordenada va a ser siempre cero, ¿cierto? Porque no depende ni de x ni de y. Entonces acá sí o sí va un cero. Además, ¿cómo construyo la primera coordenada? Bueno, dice, si el vector es x, y, la primera coordenada en el espacio de llegada se construye del siguiente modo. Multiplique dos veces x, o sea, haga 2 por x y súmele y. Entonces acá multiplico por 2 la primera coordenada y la sumo con la segunda. Acá tengo que hacer lo mismo. Sería 2 veces la primera coordenada, ¿cierto? Es decir, x1 más x2 sumado con la segunda coordenada. La segunda coordenada es y1 más y2. Entonces voy a tener y1 más y2. Ahora, ¿cómo construyo la segunda coordenada en el espacio de partida? O sea, en el espacio de llegada. Bueno, ¿qué es lo que me dice la instrucción? Tome la segunda coordenada y réstenla con la primera. Entonces, vamos a tomar la segunda coordenada, que es y1 más y2, ¿cierto? Y la vamos a restar con la primera coordenada. Y la primera coordenada es x1 más x2. Ya, hasta acá, ¿me siguen? ¿Hay dudas con lo que estoy haciendo? ¿Por qué sería, por ejemplo, 2x más 1, o sea, 2 por x1 más x2 más y1 más y2? Ahí me Por- perdí un poco. Porque tú siempre te tienes que fijar cómo está definida la transformación, ¿ya? Entonces, para cualquier x, y en R2, este es un vector que representa todos los elementos del espacio, ¿cierto? Para cualquier x, y, esto se va a definir de la siguiente manera. 2x más y, y menos x, 0. Entonces, ¿qué es lo que te dice, qué es lo que hace esta transformación lineal? Toma un vector cuya primera coordenada es x y cuya segunda coordenada es y lo lleva al siguiente vector, aquel en que la primera coordenada es el doble de x más y, la segunda coordenada es y menos x, y la tercera coordenada es 0. Entonces, ahora nuestro vector, ¿cierto? Es todo esto. Tiene primera coordenada, lo que está en rojo, y segunda coordenada, lo que está en azul. Entonces, tenemos que seguir las mismas instrucciones, ¿sí? Ya no es x, y,
es este vector. Entonces sería 2 veces la primera coordenada, que es la roja, más la segunda coordenada, que es azul. Y así hemos cumplido con esto. Coma, ahora, la segunda coordenada, es decir, la coordenada azul, menos la primera coordenada, que es la coordenada roja. Y la tercera coordenada es 0. Entonces, esto es la transformación lineal de nuestra suma de vectores. ¿Sí? Ahí sí. ¿O sigue? Ah, no, no, ya vi lo que estabas explicando, ya vi. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no se entiende, lo puedo explicar de nuevo. Sí, sí, ya entendí. Por ejemplo, en la segunda, o sea, en la segunda coordenada que estamos transformando a R3, cada X correspondería al valor X1 más X2 y cada Y sería Y1 más Y2. Exacto. Exactamente, Ya, porque ahí, aquí ahí lo veo, ahora lo veo. nosotros estamos transformando la suma de estos dos vectores. ¿Sí? Este es mi nuevo vector. Le estoy aplicando la transformación a este nuevo vector, que está definido así. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me falta por demostrar? Que esto separa la suma, ¿cierto? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. La idea es que a partir de esta expresión yo pueda aislar la transformación de U y la transformación de B. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Del siguiente modo. Ya, yo sé entonces que este es el resultado de mi transformación lineal. Entonces yo puedo acá comenzar a desarrollar esta expresión. ¿Qué va a ser la transformación de U más B? Va a ser igual. Voy a desarrollar la primera coordenada. Va a ser 2x1 más 2 veces x2. Eso es por distributividad. Más ahora y1 más y2. ¿Sí? Luego, la segunda coordenada va a ser y1 más y2 menos x1 menos x2. Nuevamente por acá por regla de signo, ¿cierto? Y la tercera coordenada es 0. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, Ya. Ojo con esto, este procedimiento va a ser en general el mismo para todas las transformaciones lineales que me den, para probar que es una transformación lineal. Solo va a ir cambiando los espacios y los elementos que yo tenga acá, pero en general siempre el mismo procedimiento, así que tiene que quedar claro. Ya, entonces ahora mi objetivo, voy a borrar algunas cositas, mi objetivo era mostrar que esto es T de U más T de B. Entonces, ¿qué va a ser T de U? Bueno, T de U es la transformación aplicada al vector U, que yo lo definí como x1, y1. Entonces, ¿qué es la transformación de x1 y 1? Sigo la misma regla. La primera coordenada es x1 y la segunda es y1. Entonces, esto es 2 veces x1 más y1, y1 menos x1, 0. ¿Cierto? Esa es la transformación de este vector. ¿Sí o no? Lo mismo va a ser T de B. Va a ser 2 veces la primera coordenada del vector B más la segunda coordenada del vector B, y 2 menos x2, 0. Esa es la transformación lineal aplicada al vector B. Porque yo el vector B, acuérdense que lo había definido como x1, perdón, x2, y2. Por lo tanto, la idea ahora es obtener estas expresiones por separado. Entonces, fíjense lo que yo puedo hacer acá. Puedo hacer lo siguiente, puedo juntar todo lo que tiene subíndice 1 y todo lo que tiene subíndice 2 por asociatividad. Recuerden que la asociatividad se cumple en los vectores, entonces puedo hacer lo siguiente. A ver, esto va a ser, voy a cambiar el color. Esto va a ser 2 veces x1 más y1, entonces ahora voy a asociar todo lo que tiene subíndice 1, ¿cierto? Más ahora lo que tiene índice 2, 2x2 más y2. Esa es la primera coordenada.
Ahora en la segunda coordenada hago lo mismo. Entonces esto va a ser y1 menos x1 más y2 menos x2. ¿Sí? Y la tercera coordenada es 0. ¿Sí? Pero 0 yo lo puedo escribir como 0 más 0. Entonces, fíjense lo que ocurre ahora. En todas las coordenadas tengo una suma, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo deshacer esa suma y escribirla como la suma de dos vectores distintos. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tomar todo lo que tiene índice 1 y lo voy a llevar a un vector. Entonces, esto es el vector 2x1 más y1, coma, y1 menos x1, coma, 0, sumado con este vector de acá, el que tiene índice 2, sería 2x2 más y2, coma, y2 menos x2, coma, 0. ¿Están de acuerdo con eso, sí o no? ¿Alguna duda de cómo, Sí, de, sí. de cómo obtuve eso? ¿Queda claro? Ya, bacán. Entonces, fíjense ahora lo que tengo. Esta cosa de acá es justamente la transformación, pero aplicada al vector x1, y1, ¿cierto? Es justamente esto de acá. Por lo tanto, esto de acá es la transformación aplicada a x1, y1, y esto de acá es la transformación aplicada a x2, y2. Pero ese es justamente mi vector u y mi vector v. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo he demostrado haciendo todo esto? Que t de u más b es lo mismo que t de u más t de b. Entonces así he probado la primera condición. ¿Ok? Chicos, ¿todo ok? Sí. Ya. ¿Los demás? Ya, bacán. Lucas, ¿todo bien? Entonces, ahora, ¿cuál era la otra condición que yo tenía que probar? Porque aún no he demostrado que es lineal. Solo he demostrado que separa la suma. ¿Qué me falta probar? Probar que T alfa por B igual a alfa de T B. Ya. Exactamente. O sea, que la transformación de un múltiplo de un vector es el múltiplo de la transformación. Entonces, ¿qué me falta probar ahora? Que t de alfa por b es igual a alfa veces t de b. Pero b yo lo había definido como x1, y1. Y ya sabía que la transformación entonces de, de este vector, ya la conozco, es esta. Entonces, ¿cómo voy a partir? Bueno, igual como lo hice delante. Voy a tomar esta transformación y la voy a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que sería t de alfa por b? Bueno, t de alfa por b es lo mismo que la transformación de alfa veces el vector b. Y el vector b es x1, y1. Y por definición de producto de un vector por escalar, ¿cierto? El escalar al multiplicar un vector en R2, ¿qué es lo que hace? Multiplica a cada coordenada. Entonces, esto es la transformación de ¿qué? De alfa 1 por x1, alfa 1 por A. ¿Por qué le puse alfa 1? Es alfa nomás. ¿Sí? O sea, sería la transformación, el alfa ingresa a multiplicar a cada una de las componentes. Entonces sería alfa por x1 más, o sea, alfa por x2. ¿Están de acuerdo?
Ya, bacán. Sí, Lucas, gracias por responder delante. No había visto. Entonces, ahora yo tengo que encontrar la transformación de esto. Entonces, yo ya conozco cuál es la transformación y conozco cuáles son las primeras coordenadas y la segunda coordenada de mi vector. Entonces, ¿qué sería la transformación de esto? Tomo la primera coordenada y la multiplico por 2. O sea, 2 veces alfa x1 más la segunda coordenada, es decir, alfa por x2. La segunda coordenada del vector entonces va a ser la segunda coordenada del vector original, es decir, alfa veces x2 menos la primera coordenada, es decir, alfa veces x1, coma, bueno, la tercera coordenada es 0. Y entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer acá? Fíjense que en cada una de las componentes yo puedo factorizar un alfa. De hecho, ¿por qué? Porque 0 es lo mismo que alfa por 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por, por qué Y1 pasó a ser X2? ¿Dónde? ¿Dónde? Que por ejemplo dice la transformación de alfa por 1 por Y, o sea, X1 por coma Y1 equivale a la transformación de alfa Ah, X1, alfa X2 en vez de ya Y. aquí, sí, disculpa, confundí solo la anotación. Acá es, discúlpenme chiquillo, es, X, es I1, ¿sí? Ah, ya, No, aquí era X1, aquí ya, al tiro lo arreglo. Entonces ya, esto ya. es I1, I1, y esto es I1, y esto es IX1, ¿sí? Ahí sí, ¿ya? Dale, ahora sí, ahora sí. Ya, vale, gracias por la corrección. Entonces, fíjense que habíamos dicho, bueno, esto era 0, pero 0 es lo mismo que alfa por 0, ¿no? Eh, Entonces, fíjense que todos las componentes tienen un alfa. Entonces, fíjense, esto sería alfa factorizando a qué? A 2x1 más i1, coma, alfa factorizando a i2 menos, perdón, eso es i1 menos x1, coma, alfa por 0. Entonces, como el alfa está en cada componente, yo lo puedo sacar. Sería alfa por 2x1 más i1, coma, i1 menos x1, coma 0. ¿Pero qué es esto justamente? Es la transformación del vector. ¿Por qué acá le puse v? Era u. Es justamente la transformación del vector que yo tomé, ¿o no? pusiste V porque yo te había dicho alfa V. Sí, ya, pero se entiende, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto es justamente la transformación del vector que yo tomé, pues, que sube. Entonces, alfa veces t por v. Por lo tanto, también he probado esto de acá, porque a partir de t de alfa v llegué a que es lo mismo que alfa veces t del vector. Por lo tanto, como yo he probado las dos condiciones, esta era la primera y también tengo la segunda, esta transformación es una transformación lineal, ¿sí? Así yo voy a probar siempre que una transformación es lineal, ¿ya? ¿Dudas que les queden de esto? Yo no. Chat, a ver, ya, no hay dudas. Ya, perfecto. Entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora es terminar esta reunión porque queda poco tiempo y voy a iniciar la misma, ¿ya? Así que si desean pueden salir y yo me meto al tiro a la otra. Dele. Ya voy a finalizar entonces. Dale. Ya, ahí comencé a grabar. Entonces, ya. Entonces, dicho lo que es una transformación lineal, necesitamos definir dos cosas muy importantes relativas a transformaciones lineales. ¿Dónde está el borrador acá? Ya. Entonces vamos a dar dos definiciones, chicos, que de aquí en adelante ustedes tienen que llevar como caballito de batalla. Entonces, definición, si T
que va desde un espacio de partida V hacia un espacio W es una transformación lineal, o sea, cumple las propiedades que vimos en el primer ejercicio, entonces vamos a definir los siguientes objetos. Vamos a definir el kernel de la transformación lineal T, se denota kernel de T, como el conjunto de todos los vectores en el espacio de partida, tales que la transformación aplicada a ese vector es igual al 0, pero este no es el número 0, ¿sí? Sino que es el 0 del espacio vectorial, es decir, el elemento 0 en el espacio vectorial. Así se define el kernel de una transformación, ¿sí? O núcleo también, que le llaman algunos autores, ¿sí? Entonces, el kernel son todos los vectores en el espacio de partida, tales que al aplicarles la transformación me van a parar al 0 en el espacio de llegada. De igual manera, vamos a definir la imagen de la transformación lineal como. La vamos a definir de la siguiente manera y vamos a explicar por qué se define así. Se va a definir como todos los vectores en el espacio de llegada, es decir, W, tales que existe un vector en el espacio de partida, es decir, existe un B en B, tal que W es la transformación del vector B. Es decir, son todos los vectores en el espacio de llegada, de modo que existe uno en el de partida, cuya imagen es W. ¿Y por qué definimos esto así? Por la siguiente relación. Recordemos que una transformación lineal es una función. Entonces, si nosotros hacemos el paralelo con una función de esas que ustedes vieron en los primeros cursos de matemática, una función era una correspondencia entre elementos de dos conjuntos, ¿cierto? Yo tenía una función f que lleva elementos desde el conjunto A hacia el conjunto B. Aquí yo tenía B1, B2, ¿cierto? Y acá W1, W2. Una función entre estos dos conjuntos es aquella que lleva elementos del espacio de partida, que nosotros le denominábamos dominio, hacia elementos en el conjunto de llegada, que denominábamos codominio, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Sí. Entonces, acá la transformación lineal está haciendo lo mismo, solo que en vez de conjuntos de partida y conjunto de llegada, lo que nosotros vamos a decir es que es un espacio vectorial de partida y un espacio vectorial de llegada, ¿sí? ¿Por qué? Porque los elementos en estos conjuntos son vectores. Entonces aquí voy a tener un vector 1, un vector 2 y acá un W1, W2 y etcétera, ¿sí? No tienen que tener dos elementos. Entonces, las transformaciones lineales son funciones que hacen esto. Entonces, recuerden cómo definíamos la imagen de una función. La imagen de una función se definía como todos aquellos elementos en el espacio de llegada, es decir, todos los elementos en B, que tenían una preimagen, ¿cierto? Es decir, tales que existía un elemento en el conjunto de partida, de modo que ese elemento era preimagen de B, o sea, de W, es decir, que la función aplicada a ese vector es igual a W. ¿Sí o no? Esa es la imagen de la función, son todos aquellos que tienen una preimagen. Por lo tanto, en transformaciones lineales, la definición es exactamente la misma, solo que con vectores. La imagen de la transformación T, bueno, es la que está acá. Son todos aquellos vectores en el espacio de llegada, tales que tienen una preimagen mediante la transformación, ¿sí? O sea que estos W se pueden escribir como T de B. ¿Ya? ¿Queda más o menos claro lo que es el kernel y la imagen entonces? El kernel son todos los vectores que me van a parar al 0
del espacio de llegada, y la imagen son todos los vectores en el espacio de llegada que tienen una preimagen. ¿Cómo les va con eso? ¿Bien? ¿O quedan dudas de la definición? A ver qué me dicen en el chat. Ya, claro, me dice Sebastián. No sé, Roberto, Lucas, ¿cómo van con eso? Sí, sí, yo sí. Ese es Roberto, ¿cierto? Sí. Y a ver qué me dicen acá. Ya, bien, ya, bacán, chiquillos. Entonces, ¿por qué estamos definiendo estos conceptos? Bueno, primero, antes de pasar ya lisa y llanamente con lo que es transformaciones lineales, vamos a dar un ejemplo de cómo calcular el kernel y cómo calcular la imagen. Entonces, vamos a considerar la siguiente transformación lineal. Vamos a considerar una transformación de R2 en R2. Ya vamos a dar una transformación simple para poder calcular el kernel. Definida del siguiente modo. La transformación de un vector x, y es igual a x más y, x menos y. ¿Ya? Entonces, bueno, eso ustedes pueden probar que es una transformación lineal. ¿Cómo lo prueban? Siguiendo el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio 1, o sea, que separa la suma y separa el producto por escalar. Esto ya es lineal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el núcleo de esa transformación o el kernel? Bueno, el kernel, vamos a seguir la definición. El kernel de la transformación T, ¿qué es? Son todos los vectores en el espacio de partida, es decir, en este caso el espacio de partida es R2, ¿no? Entonces serían todos los x, y en R2, tales que la transformación de x, y, ¿cierto? Es decir, x más y, x menos y, que esa es la transformación, es igual al 0 en el espacio de llegada, es decir, al 0 de R2. ¿Sí? ¿Y cuál es el 0 de R2, chicos? Al tiro veo el chat, estoy escribiendo. Ya, ¿cuál es el 0 de R2? A ver qué me dicen. El 0, 0, perfecto. Sí, pues, es el elemento nulo del espacio R2. El 0, 0. ¿Sí? Si mi espacio de llegada fueran las matrices, por ejemplo, las matrices de orden n, el 0 de mi espacio de llegada ya no sería esto, sería la matriz nula, ¿cierto? O sea, aquella matriz de orden n que tiene puros ceros. Si mi espacio de llegada, por ejemplo, fueran los polinomios de grado 2, mi 0 en el espacio de llegada ya no va a ser este 0 de acá, pues, va a ser el 0 pero de los polinomios. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, no? Siempre yo me tengo que fijar en los espacios en los que estoy trabajando. Entonces, ya, ¿cómo vamos a calcular el kernel entonces? Tenemos que buscar todos los x, y en R2, tales que se cumple esto. Entonces, el kernel de T, ¿qué va a ser? Bueno, los x, y en R2, tales que, bueno, esta es una igualdad de vectores, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo una igualdad de vectores, significa que son iguales componente a componente, es decir, x más y es igual a 0, y al mismo tiempo x menos y es igual a 0. Entonces son todos los vectores en R2 que cumplen esto. Aquí voy a borrar algunas cositas que me estoy quedando sin espacio. ¿Hasta acá me siguen entonces? Sí, sí. Ya. Por lo tanto, aquí entonces el kernel va a ser lo siguiente. Bueno, en este caso puse un sistema de ecuaciones que es bien simple, ¿sí? Porque uno lo puede resolver directamente acá, pues despejando, ¿sí? Pero una técnica para encontrar el kernel, ¿cierto? Cuando yo tengo sistemas de ecuaciones que son más complicados, es la siguiente. Bueno, esto es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? X más y igual 0 y x menos y igual 0. Entonces esto
a ver, lo voy a escribir acá, x más y igual 0 y x menos y igual 0. Esto yo lo puedo escribir como un sistema de ecuaciones y es, por ende, yo lo puedo llevar a un sistema de ecuaciones en matrices. ¿Sí? ¿Cuál sería el sistema de ecuaciones en matrices? Bueno, identifico los coeficientes. Serían 1, 1 y 1 menos 1 por el vector columna con las incógnitas igual a los resultados, es decir, 0, 0. Entonces, lo que yo voy a hacer es resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? ¿Y cómo yo puedo resolver el sistema de ecuaciones? Bueno, puedo encontrar la matriz ampliada, ¿cierto? Sería 1, 1, 1 menos 1, ampliada 0, 0, y la escalono, ¿cierto? Hago operaciones filas hasta llegar a una matriz escalonada reducida por filas o una matriz lo suficientemente simple para poder saber cuánto es cada incógnita, ¿sí? Pero les recuerdo que para utilizar estas operaciones elementales fila en la resolución de ecuaciones, no necesariamente estoy obligado a llegar a la reducida por filas, sino que solamente basta que yo simplifique la matriz lo suficiente como para saber qué es cada incógnita. Entonces, en este caso, si ustedes aplican operaciones elementales fila, van a llegar a esta matriz ampliada, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Significa que el x es igual a 0 y el y es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es el kernel de T? Bueno, son todos los x, y en R2, tales que x es igual a 0 e y es igual a 0. Es decir, ¿qué es el kernel? Son todos los vectores cuya coordenada x y cuya coordenada y es igual a 0. ¿Y cuál es el único vector que cumple eso? El 0, 0. Por lo tanto, el kernel de esta transformación lineal es el 0, 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Chicos, ya. Sebastián dice que sí. Roberto, Lucas, Sí, sí. ya. Entonces, ya sabemos el kernel, ¿sí? Kernel de la transformación es el 0, 0. Perfecto. Ahora la imagen. ¿Cómo vamos a encontrar la imagen? Bueno, tenemos que usar la definición. La imagen de t, de la transformación t, por ser una función, es lo siguiente. Vamos a hacerlo en azul. Imagen. Entonces, el conjunto imagen de t, ¿cómo está definido? Está definido como todos los w en el espacio de llegada, en este caso el espacio de llegada era R2, o la transformación, se me olvidó, era R2, en R2, de modo que t de x, y, aquí es igual a x más y, x menos y. Ya. Esa era mi transformación. Entonces son todos los w en R2, de modo que existe un elemento en el espacio de partida, es decir, existe un b en R2, tales que t de b es igual a w. Es decir, ¿qué es la imagen de t? Bueno, son todos los elementos en R2, son todos los, a ver, ¿qué le puedo poner? ¿Qué letra le puedo poner? Le voy a poner todos los W1, W2 en R2, tales que existe un elemento en el espacio de partida, le voy a poner A, B, ¿cierto? Un vector en R2, tal que T de A, B, que es el elemento en el espacio de partida, es igual a W, W1, W2. Entonces, ¿qué es la transformación de un vector A, B? Bueno, sigo la regla acá.
dice que la transformación, la primera coordenada suma las coordenadas, es decir, es A más B, y en la segunda la resta, o sea, A menos B. Entonces, ¿qué es la imagen de T? Bueno, la imagen de T son todos aquellos W1, W2 en R2, tales que son lo siguiente. T de A, B era A más B, A menos B, y eso es igual a W1, W2. Es decir, son todos los W1, W2, tales que son iguales a B y A menos B. ¿Hasta acá dudas? Estoy Muy bien. Pero al final, consulta, al fin y al cabo, así es como se queda demostrado en un ejercicio real. Sí, este es como el procedimiento. Claro que más adelante uno va a encontrar técnicas que nos permiten analizarlo desde otros puntos de vista que son más simples, porque esto de encontrar la imagen no siempre es tan simple como ahora, ¿ya? Va a depender de la transformación y los espacios con los que esté trabajando. Pero en conclusión habíamos llegado a que la imagen de la transformación, aquí, ¿qué es? Son todos los eh, A más B, A menos B, ¿cierto? En R2, ¿sí o no? Son todos los vectores que se pueden escribir de esta forma, con A y B, ¿cierto? Números reales. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer aquí? Y esto ya es materia eh, de espacios vectoriales. Lo que yo puedo hacer acá es escribir esto del siguiente modo. Esta es la suma de dos vectores. ¿Sí? ¿De qué vectores estoy hablando? Estoy hablando del vector eh, A, A, más el vector B, menos B. ¿Sí? Con A y B en R. ¿Sí? Esto yo lo puedo escribir de ese modo, porque si ustedes lo suman, van a obtener exactamente este vector. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Si se fijan, en ambos vectores hay un escalar que está en ambas coordenadas, ¿cierto? Entonces, esto yo puedo decir que es lo siguiente, la imagen de T son todos los A por 1,1 más B por 1, menos 1, tales que A y B están en R, ¿sí o no? Entonces, si yo digo esto, si se fijan, tengo un escalar por un vector más otro escalar por otro vector. Es decir, un escalar por un primer vector más un escalar por el segundo vector. Entonces, ¿qué es la imagen de T? Bueno, esto por una definición que dimos en la materia de espacios vectoriales, son todas las combinaciones lineales que yo puedo hacer con los vectores 1, 1 y 1 menos 1, porque A y B son escalares que se mueven en todo R. Entonces son todas las combinaciones lineales que yo puedo hacer entre estos dos vectores. Es decir, es el espacio generado por los vectores 1, 1 y 1, menos 1. Por lo tanto, esta definición de espacio generado, bueno, la misma definición que usé acá. Bueno, un espacio generado por un conjunto de vectores son todas las combinaciones lineales posibles entre esos vectores. Entonces, el espacio generado por 1, 1 y 1 menos 1 es este de acá. Y ahora, entonces, como la imagen de T es el espacio generado por el 1, 1 y el 1 menos 1, y yo puedo mostrar que esto es una base del espacio R2, entonces, esto es una base de R2, por lo tanto, genera a todo el conjunto R2 y es linealmente independiente. Por lo tanto, la imagen de T es R2. ¿Sí?
Aquí voy a ahondar un poquito, porque para los que no han visto la materia de espacios vectoriales, puede sonar confuso. Se me fue alguien, se le cayó el internet, parece. ¿A qué me refiero con que esto es una base de R2? Aquí tenemos que recordar lo que es una base. ¿Alcanzaron a ver lo que es una base de un espacio vectorial? Creo que sí. Ya, a ver, ¿qué se te viene a la mente cuando yo digo base? ¿Se refiere ponte tú como a por dónde comienza? O sea, como el elemento neutro de un espacio vectorial. No, casi. El elemento neutro es el cero del espacio vectorial, ¿sí? Una base de un espacio vectorial, tal como vamos a hacer un paralelo con los números. Cuando nosotros hablamos de una base en un sistema de numeración, por ejemplo, como el que usamos nosotros, el decimal, ¿sí? Estamos hablando de la cantidad de elementos con la cual yo puedo escribir todos los números de ese sistema. Por ejemplo, en la base decimal, ¿cuáles son todos los elementos? ¿Cuál es la cantidad mínima de elementos con la cual yo puedo formar todos los números? Serían el cero, el uno, el 2, el 3, hasta el 9, ¿cierto? Porque con todos estos números yo puedo escribir cualquier cifra. Por ejemplo, si yo quiero escribir el 295, bueno, esto es 2 por 100 más 9 por 10 más 5 por Sí, 1, ¿no? sí. Entonces, si te fijas acá, en el sistema decimal, yo con estos numeritos, yo puedo escribir cualquier número, ¿cierto? Ya, entonces, aquí recordando algunos conceptos, ¿cuál es la base del sistema decimal? ¿Recuerdan cuál es la base del sistema decimal, o no? ¿Con base te refieres a qué exactamente? Por ejemplo, el sistema binario y el sistema decimal son sistemas numéricos de distinta base, ¿o no? ¿Cuál Sí. es la diferencia entre el decimal y el Y el binario? binario es el mero hecho de que binario interactúa en cero y en uno y base decimal ya es como lo tradicional, cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Claro, pero la base, si Por se el fijan, yo múltiplo este también. número, yo lo puedo escribir como 2 por 10 a la 2 más 9 por 10 más 5 por 10 a la cero. Oh, no, ¿qué pasó? O sea, se trata también tanto por múltiplo como por potencia. Sí, entonces la base en el sistema decimal es la base 10, ¿o no? Sí. Y en el sistema binario, ¿cuál es la base? Era 2. La base 2, ¿cierto? Entonces la base es, eh, es aquel conjunto de elementos que me genera todos los números. En este caso, todos los números en sistema decimal yo lo puedo escribir como potencias de 10. Entonces, todas las potencias de 10, el conjunto de las potencias de 10 me genera todos los números. Y el 2, el 9 y el 5 son los escalares nomás, ¿sí? Ujú. Porque es 10 a la Eso se 0 por un escalar, más 10 por un escalar, más 100 por un escalar, ¿o no? Entonces se refiere a que la base de un espacio vectorial se refiere a la base del R2 o R3. Por ahí va, por ahí va. Son los elementos, es un conjunto de elementos que me genera todo el espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el espacio R2 con el 1, 0 y el 0, 1, yo puedo generar todos los vectores del espacio, ¿sí? Este conjunto me genera todo R2. ¿Por qué? Porque todo elemento de R2, todo X, Y en R2, yo lo puedo escribir del siguiente modo. Lo puedo escribir como X por 1, 0 más Y por 0, 1. ¿Sí? Todo elemento. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿Cómo voy a poder construir yo todo elemento de R2? Bueno, le voy a ir dando valores a X y le voy a ir dando valores a Y, pero este conjunto, el 1, 0 y el 0, 1, va a ser siempre el mismo, ¿no? Yo solamente voy a usar múltiplos de estos vectores para
construir todo elemento del espacio. Entonces, con esto yo puedo construir todo R2. ¿Sí? Ya. ¿Sí o no? Usando estos dos vectores yo puedo construir todo elemento de R2. Por ejemplo, si quisiera construir el vector 1,3, ¿cómo yo lo puedo escribir usando esos dos elementos? ¿Y qué lo diferencia con el espacio generador? A eso voy, Sebastián, ¿ya? En un minuto te respondo eso. Yo esto lo puedo escribir, o sea, todo vector, el que yo quiera, lo puedo escribir usando estos dos elementos. Por ejemplo, si quiero escribir el vector 2,1, ¿qué sería? 2 por el vector 1,0 más 1 por el vector 0,1. Si quisiera escribir el menos 7,5, bueno, sería menos 7 por 1,0 más 5 por 0,1. Y así sucesivamente, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién tenía la duda? ¿Mm? ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí, está Sí, bien. sí. Ya. Entonces, estos dos elementos de acá constituyen eh, aquel conjunto que me genera todo el espacio, porque todo el espacio yo lo puedo escribir usando solamente estos dos elementos. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que este conjunto es generador del espacio. ¿Y cuándo va a ser una base, Sebastián? Bueno, la única condición que tiene que cumplir para ser una base es que este conjunto sea linealmente independiente. Es decir, el conjunto 1, 0, 0, 1 va a ser base si cumple dos condiciones. Primero, genera a R2, va a ser una base de R2 si genera R2, y ya vimos que generaba R2 porque es el R2, yo lo puedo escribir como el conjunto generado por el 1, 0 y el 0, 1. Porque todo elemento del espacio yo lo puedo escribir usando esos dos vectores. Entonces esto me genera todo el espacio. Esa es la diferencia. Y la segunda condición que tiene que cumplir para ser base es que este conjunto es linealmente independiente. ¿Y qué es lo que significa que sea linealmente independiente? Que la única forma de obtener el elemento cero del espacio, es decir, la única forma de que yo obtenga el 0, 0 con una combinación lineal de estos elementos, una combinación lineal es un escalar por el primer vector más un escalar por el segundo. La única forma de que se tenga esta igualdad es que alfa sea igual a 0 y beta sea igual a 0. Entonces, un conjunto de vectores es linealmente independiente si la única forma de obtener el 0 es que los escalares, todos los escalares sean 0. Esto tiene una consecuencia. El significado así intuitivo es que yo no puedo despejar un vector en función de los demás. Eso es linealmente independiente. Que un vector yo no lo puedo escribir como combinación lineal de los demás. Este vector de acá, este conjunto de vectores es linealmente independiente porque yo no puedo encontrar un escalar de modo que el 1, 0 sea igual a un escalar por el 0, 1. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, ¿cómo yo voy a demostrar que un conjunto es linealmente independiente? Usando esto. Bueno, va a depender de la cantidad de vectores que yo tenga también. Entonces, les recomiendo revisar esa clase de independencia lineal. La pueden revisar brevemente, ir a las partes importantes y a los ejemplos. No es necesario que la escuchen todas. Vean lo que es conjunto generador y independencia lineal. Entonces, una base del espacio va a ser un conjunto que cumple estas dos cosas, genere a todo el espacio y sea linealmente independiente. Algunos ejemplos de bases, por ejemplo, si yo tengo todas las matrices cuadradas con coeficientes en R, si ese es mi espacio, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una base de este espacio? Una base de este espacio es la matriz 1, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Estas cuatro matrices a mí me permiten generar cualquier matriz cuadrada de orden 2. ¿Sí? Esa es la idea. Y además estas matrices son todas linealmente independientes. No puedo despejar una matriz en términos de las otras. ¿Sí? Esa es la idea. A ver, ¿qué me... chat? Dime, Sebastián. Ya, dice, ¿qué pasa si me entregan un generador y me piden una base? Ya, si te entregan un generador y te piden una base, y al comprobar la independencia lineal, te da que son, ya, a ver, vamos a borrar esto para no confundir. Me da el determinante igual a 0. Ya, entonces estamos hablando de un sistema de ecuaciones que es cuadrado, ¿cierto? Porque le estamos calculando el determinante. Ya, lo que está preguntando Sebastián entonces es, le dicen este conjunto de acá, este conjunto, B1, B2, B3, ¿sí? Por ejemplo, que son un subconjunto, son elementos que están en el espacio B, es un generador, es decir, B tú lo puedes escribir como el conjunto generado por B1, B2 y B3. O sea, estos tres elementos me construyen todo el espacio. Entonces, lo que él pregunta, dice, si me piden una base, ¿ya? Y al comprobar la independencia lineal, el sistema de ecuaciones me da igual, el determinante me da igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que comprobar para que esto sea base? Primero, tengo que comprobar que genera, pero eso ya me lo dan, ya me dicen que genera. Y tengo que comprobar que es linealmente independiente. Entonces, ¿qué tengo que probar? Que la combinación lineal de esos vectores, aquí voy a ponerle, es decir, un escalar 1 por el primer vector más un escalar 2 por el segundo vector más un escalar 3 por el tercer vector, es igual al elemento nulo. Sí, solo sí, entonces todos los escalares son iguales a 0. Entonces eso es lo que yo tengo que probar para que sea una base, que este conjunto es Li. Entonces, si tenemos un sistema de ecuaciones cuadrado, ¿cierto? Lo que yo quiero encontrar es el valor de los escalares. Entonces, mi incógnita del sistema de ecuaciones son los escalares. Entonces, lo que yo tengo que resolver es un sistema de este tipo. ¿Sí? Por ejemplo, entonces este es un sistema que es homogéneo, ¿no, Sebastián? Siempre que yo voy a comprobar la independencia lineal, voy a llegar a un sistema de ecuaciones que es homogéneo, es decir, está igualado a puros ceros. Entonces, si yo calculo el determinante de este sistema de ecuaciones, tú te refieres al determinante de esta matriz, y el determinante dice me da igual a 0, si el determinante te da igual a 0, ¿qué es lo que significa? Recuerden, cuando ustedes calculan el determinante de un sistema de ecuaciones, si le da distinto de 0, significa que hay una única solución. ¿Sí? Si les da igual a 0, puede significar dos cosas, que hay infinitas soluciones o no tiene solución. ¿Sí? Entonces ahí tú tienes que estudiar, Sebastián, si esto tiene solución o no, o tiene infinitas soluciones. Pues en este caso, este sistema, al ser homogéneo, tiene solución. ¿Sí? Siempre tiene solución un sistema homogéneo y es la solución trivial. ¿Sí? O sea, es aquella en que todos los incógnitas valen 0. Por lo tanto, este sistema de ecuaciones, al ser homogéneo, sí tiene solución. Y como ya al calcular el determinante vimos que es distinto, o sea, es igual a 0 el determinante, y ya sabemos que hay una solución, entonces tiene infinitas soluciones.
¿Sí? Eso era lo que tú me preguntabas, ¿o no? Se puede decir que es base. Ya, no puede decir que es base, porque al tener infinitas soluciones, hay hay infinitos valores para alfa 1, alfa 2 y alfa 3, o sea, hay infinitas combinaciones que te van a parar al cero, ¿sí? Entonces, no necesariamente todos los escalares deben ser cero, por lo tanto, no es linealmente independiente y pese a que genera, no es base. Si a ti te diera el determinante distinto de cero, ahí sabrías que tu sistema tiene única solución y es el 0, 0, 0. ¿Sí? Por ende, alfa 1, alfa 2, alfa 3 igual a 0 y es LI. Si te da igual a 0, entonces ahí ya, si te da igual a 0 y tiene infinitas soluciones, entonces ahí ya está ahí jodido. ¿Qué se haría en ese caso? Entonces, en ese caso, si tú tienes que este conjunto no es una base, tienes dos opciones. O te falta un vector para que sea base, o te sobran vectores para que sea base. Pero en este caso no te faltan vectores, porque ya sabes que genera, ¿sí? Entonces no te falta vectores. Lo que está ocurriendo es que estos vectores son linealmente dependientes. Por eso te sobra un vector y tienes que sacar uno de los vectores y ver si... o sea, tienes que buscar aquel vector que es combinación de los demás. Entonces, no sé, tienes que decir, a ver, supongamos que B3 es alfa por B1 más beta por B2. Es decir, el B3 es combinación lineal de los demás. Entonces, si tú encuentras que este sistema tiene única solución, va a tener que este vector depende de los demás y por ende lo puedes eliminar de la base. Y este sí va a ser base. Ahora, después tienes que comprobar que esto también te genere, ¿sí? Pero, ¿cómo puedes comprobar eso? Bueno, si estamos trabajando con R2 o R3 o R a la N, la dimensión de R2 es siempre 2, ¿sí? La dimensión de R3 es siempre 3. Entonces, si tú tienes un conjunto de 3 elementos, ¿sí? Basta que tú pruebes que es LI para demostrar que generan R3, porque la dimensión de R3 pues, es 3, ¿sí? Entonces, basta que tú pruebes que son linealmente independientes y como son 3, te van a generar R3 y ahí sería base. ¿Respondo tu pregunta, Sebastián? Entonces, siempre que tengas un conjunto LD o linealmente dependiente, tienes que ver cuál es el que está escrito en términos de los demás y eliminarlo. Generalmente, cuando estamos hablando eh, de R2, R3, R a la N, tenemos una transformación que va de B en W, ¿sí? Y es lineal. Vamos a decir lo siguiente. 1. T es inyectiva o es un morfismo inyectivo si solo si el kernel de T es igual al cero del espacio de llegada. ¿Sí? O sea, T va a ser inyectiva si solo si el kernel de T, es decir, eh, perdón, esto, claro, pues, sí, sí, solo si entonces el kernel es el espacio, el cero del espacio de llegada. Es decir, el único elemento, el puro lesiano, ahí sí, ahí sí. Ya, T es inyectiva, sí, solo si el kernel de la transformación es el cero del espacio de partida. ¿Qué quiere decir esto? Que el único elemento que está en el kernel es el elemento cero. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque el único elemento que al aplicarle la transformación y va a parar al 0 es el 0. Ahí vamos a decir que es inyectiva. Después vamos a hacer el paralelo con funciones. Y vamos a decir que T es epiyectiva, ¿sí? Solo si la imagen de T es igual al espacio de llegada. O sea, la imagen de T es todo W. ¿Y por qué se define así? Bueno, por lo siguiente. ¿No hay nadie tratando de entrar? No. Por lo siguiente. Porque cuando nosotros teníamos una función que iba desde un conjunto A hacia un conjunto B, ¿sí? Como las transformaciones lineales también son funciones, cuando decíamos que una función era inyectiva, decíamos que una función era inyectiva cuando la función era 1 a 1, es decir, a un elemento en el conjunto de partida le correspondía un único en el conjunto de llegada y viceversa, ¿sí? Es decir, a cada elemento en el conjunto de llegada también le correspondía un único en el conjunto de partida. ¿Sí? ¿Recuerdas que eso era inyectivo, no? La función era 1 a 1. Ya. ¿Y cuándo esta función iba a ser epiyectiva? Cuando el conjunto de llegada fuera igual al recorrido de la función, ¿sí? Es decir, todas las imágenes tuvieran una preimagen. Ahí vamos a decir que era epiyectiva. Y cuando cumplía ambas, era una función biyectiva, ¿cierto? Cuando era inyectiva y epiyectiva era biyectiva. Eso quiere decir que había una inversa. Eso es más o menos lo que teníamos desde funciones. Entonces ahora desde transformaciones lineales, si yo tengo una transformación que va desde B hacia W, entonces vamos a decir que esta transformación es inyectiva si el único elemento que va al 0, aquí tengo el 0 de W y aquí tengo el 0 de B. ¿Por qué vamos a decir que el kernel de T es igual al 0 del espacio de partida? Porque en una transformación lineal se cumple siempre que T de 0 del espacio de llegada es el 0 del espacio de partida, porque es lineal. Siempre se va a cumplir esto para cualquier transformación. ¿Sí? Pero, ¿cuándo va a ser inyectiva? Cuando la imagen del 0 del espacio de llegada sea, o sea, cuando la única preimagen del 0 de llegada, es decir, el único vector que va a parar al 0 sea el 0, porque la transformación sería 1 a 1. Tuviera otro vector tal que t de b es igual a 0, entonces el 0 tendría dos preimágenes, que serían el 0 y este vector v. Y entonces ahí la función ya no sería inyectiva. Por ende, esta definición siempre nos va a dar la inyectividad de la función, es decir, si el kernel de t es 0, entonces la función es inyectiva. Si encontramos que el kernel de t es distinto de 0, es decir, hay más elementos que no sean 0, entonces la función no es inyectiva. De manera similar, vamos a tener que la transformación va a ser epiyectiva si la imagen de la transformación es todo el conjunto de llegada. Entonces, si la imagen de t es igual a esto, vamos a tener que es epiyectiva y por lo tanto es biyectiva, ¿sí? Porque cumple ambas. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Bueno, en lenguaje de transformaciones lineales, vamos a decir que es un morfismo inyectivo si cumple esto y un morfismo epiyectivo si cumple esto. Y si cumple ambas, vamos a decir que es un isomorfismo. Un isomorfismo. Entonces, cada vez que te hablen de isomorfismo, Sebastián, lo que tú tienes, y te digan, pruebe que es un isomorfismo, lo que tú tienes que probar son estas dos condiciones. Primero, que el kernel
es el 0 y que la imagen es todo el espacio de llegada. Y así uno prueba que es isomorfismo. Ahora voy a mostrar un ejercicio para ver cómo probar eso. ¿Sí? ¿Hasta acá me sigue, Seba? Ya. Voy a borrar y ahora voy a mostrar un ejercicio. Mm, Ya, mira. Puedes ver la pantalla, ¿cierto? Nos dicen entonces que nos dan esta transformación, una transformación que va de R3 en R3, y está definida así, y la primera parte de este ejercicio, ¿qué nos piden? Nos piden hallar una base para el kernel y una base para la imagen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo del siguiente modo. Lo primero que tengo que... por acá está la solución. ¿O no? No, no está la solución. Pero la voy a mostrar. Ya. Lo primero que tengo que hacer entonces es definir el kernel. ¿Qué es el kernel de esta transformación lineal? Serían todos los elementos en el espacio de partida, es decir, todos los x, y, z en R3, tales que la transformación, ¿cierto?, de x y z me va a parar al 0 en el espacio de llegada, o sea, el 0 de R3. ¿Cuál es el 0 en el espacio de llegada? Como el espacio de llegada es R3, entonces son todos los x y z en R3, tales que la transformación de x y z es igual al vector 0, 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Me sigue hasta ahí, se va, ¿cierto? Voy a ir a la pizarra. Entonces tengo que el kernel de T son todos los x y z en R3, tales que la transformación de x y z es igual al 0, 0, 0. Pero ¿cómo está definida mi transformación? Mi transformación está definida del siguiente modo. Es x más 2y más z, x menos y más 3z, menos x más y más 2z. Esa es la transformación de x y z. Entonces el kernel son todos aquellos x y z en R3, tales que la transformación de x y z, es decir, este vector x más 2y más z, x menos y más 3z, menos x más y más 2z, es igual a 0, 0, 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo acá? Bueno, tengo una igualdad de vectores, ¿cierto? Tengo este vector igual a este vector. Entonces, el kernel de T, usando igualdad de vectores, son todos los x y z en R3, tales que, bueno, x más 2y más z es igual a 0, x menos y más 3z es igual a 0, y menos x más y más 2z es igual a 0. Entonces son todos los vectores que satisfacen este sistema de ecuaciones. Entonces este sistema de ecuación, hasta acá bien se va. Ya. Entonces este sistema de ecuaciones yo lo puedo escribir en notación matricial. ¿Y qué sería? Bueno, identifico los coeficientes. Serían 1, 2, 1. Serían 1 menos 1, 3. Menos 1, 1, 2, ampliada con 0, 0, 0.
Este sería mi sistema en notación matricial y esta sería la matriz ampliada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, voy a hacer operaciones elementales fila. Bueno, aquí las operaciones que yo hice fueron estas, F31 por 1, F21 por menos 1, y me hizo obtener la siguiente matriz. A la fila 3 le sumé la 1 por 1, a la fila 2 le sumé la 1 por menos 1. Entonces obtuve 1, 2, 0, menos 3, 2, 0, 3, 3, 0, 0, 0. Después apliqué otra operación elemental. Acá el objetivo era escalonar la matriz para que me quedara fácil. F32 por 1 me hizo obtener la matriz 1, 2, 1, 0, 0, 0, 0, menos 3, 2 y 0, 0, 5. Y finalmente multipliqué la fila 2 por menos un tercio y la fila 3 por un quinto para obtener esta matriz. La matriz 1, 2, 1, 0, 1 menos 2 tercios, 0, 0, 1, ampliada 0, 0, 0. Entonces, mi sistema de ecuaciones, ¿a qué se redujo? Se redujo a esa matriz escalonada que yo obtuve ahí. Y esto, si ahora yo lo vuelvo a llevar al sistema de ecuaciones, ¿qué es lo que es? Es x más 2y más z igual 0, sería y menos 2 tercios de z igual a 0, y z igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué no seguí trabajando la matriz? Porque aquí, bueno, la idea es siempre llegar a la escalonada reducida por filas, pero en este caso, mira lo que pasa acá, z igual a 0, ¿cierto? Si lo reemplazo arriba, obtengo que z, como vale 0, esto me hace 0, y el i también vale 0. Entonces, esto implica que el i es igual a 0, y que el z sea igual a 0 y el i igual a 0, si lo reemplazo, me da que el x es igual a 0. Por lo tanto, ¿cuál es la única solución de este sistema de ecuaciones? X y z es igual al 0, 0, 0. ¿Qué quiere decir esto? Este sistema de ecuaciones lo obtuve del kernel, ¿cierto? Entonces, el kernel de la transformación lineal el kernel de T son todos los x, y, z en R3, tales que x y z, x, y, z es igual a 0, 0, 0. Es decir, son todos los elementos que todas las coordenadas son 0. Es decir, es el 0, 0, 0. Es decir, es el 0 de R3. Por lo tanto, el kernel es igual al 0. Dime, dime, Seba. ¿Puedo haber sacado el determinante de la segunda matriz? Sí, sí. ¿Qué hubiera obtenido si hubiera sacado el determinante? Que te daba distinto de 0. Entonces, ese sistema tenía una única solución, que era, como es homogéneo, ¿cierto? El sistema está igualado a 0. Si tú sacas el determinante de esto y te da distinto de 0, hubiera obtenido que tiene única solución. Y esa solución, al ser homogéneo, es el 0, 0, 0. Hubiera sido más rápido, sí. Eso era lo que querías decir, ¿cierto? Claro, eso mismo. Claro, entonces, claro, otra opción de encontrar el kernel es que si tú
calcula el determinante y te da distinto de 0, tiene una única solución. Y como el kernel se reduce a un sistema lineal homogéneo, entonces, claro, tiene única solución que el 0, 0, 0. Entonces, fíjate, como el kernel nos dio que era el 0, entonces T es inyectiva, por definición, ¿o no? Entonces, ahora tenemos que ver qué es la imagen de T. ¿Sí? Y la imagen de T, aquí te voy a dar una papita. La imagen de T es lo siguiente. Voy a borrar esto. Ya sabemos que T es inyectiva, entonces ahora tenemos que encontrar la imagen. ¿Qué es la imagen de T? Bueno, por definición, entonces, la imagen de T son todos los vectores en R3, que es el espacio de llegada, tales que existe un vector X y Z, que está en el espacio de partida, que en este caso también es R3, tal que W es igual a la transformación de X y Z. Lo que estamos diciendo acá, en otras palabras, es que W tiene una preimagen y esa preimagen es X y Z. Entonces, si W está en R3 y es igual tal que W es la transformación de X y Z, ¿qué es la transformación de X y Z? Es X más 2Y más Z, coma, X menos Y más 3Z, coma, nadie más entró, hacia afuera, coma, menos X más Y más 2Z. ¿Sí? Ese sería el conjunto de la imagen. Todos los W que se pueden escribir así. Y si tú ahora, aquí está la técnica, Seba, atención acá, si tú ahora haces esto, tú puedes escribir este vector como una suma de vectores. Entonces va a tomar todo lo que tiene X y lo va a escribir en un vector. Entonces tendría X, X, menos X. En caso de que no haya X, complementas con un 0, ¿ya? Ahora, va a tomarlo Y, sería 2Y, menos Y, 2, Y, más, ahora toma los Z, 3Z, 2Z. ¿Sí? O sea, son todos los vectores W que tú puedes escribir así, y por ende, son todos los W en R3 que tú puedes escribirlo así. X por el 1, 1, menos 1, más Y por el 2, menos 1, 1, más Z por 1, 3, 2. Y esto, por definición, como X y Z están en los números en R3, entonces los X, las Y y las Z son números reales. Porque si este es un elemento de R3, significa que X están los reales, que Y están los reales y que Z están los reales. Entonces, X y Z, aquí se me olvidó escribirlo, X y Z pertenecen a R. Entonces, estas son todas las combinaciones lineales posibles entre los vectores 1, 1, menos 1, 2, menos 1, 1 y 1, 3, 2. Por lo tanto, la imagen de T son todos los W en R3, tales que son todas las combinaciones lineales posibles entre estos dos vectores. ¿Sí? Entonces, tales que W son los generados por 1, 1, menos 1, 2, menos 1, 1 y 1, 3, 2. Es decir, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que la imagen de T, ay, que se me fue la pizarra, ¿no? Ahí sí. La imagen de T es el conjunto generado por los vectores 1, 1, menos 1, 2, menos 1, 1 y 1, 3, 2. Hasta acá se va. ¿Me sigues?
Ya. Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, implica entonces que ¿cuál es mi transformación? ¿Entre qué espacio iba? Iba entre R3 y R3. ¿Sí? Entonces, fíjate, el espacio de llegada es R3. ¿Cuál es la dimensión de R3? La dimensión de R3 es 3, porque yo el R3 lo puedo generar con 3 vectores. De hecho, la base canónica de R3 es 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. R3, esta es la base canónica de R3. Entonces, como esto es una base R3 de R3, entonces la dimensión de R3 es igual a 3, porque recuerda que la base es la dimensión de un espacio es la cantidad de elementos que tiene la base. Entonces, como esta es una base y tiene 3 elementos, la dimensión de R3 es 3. Esto lo vio la profe en una cátedra en la que explicaba lo que era la dimensión de un espacio. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Que todo elemento de R3 yo lo puedo construir usando 3 elementos. Por eso la dimensión es 3. Entonces, fíjate que este conjunto de acá tiene 3 elementos. ¿Sí o no? Ya. Y este conjunto, al tener 3 elementos, entonces, si tú muestras que es LI, o sea, linealmente independiente, no tienes que probar que genera R3. Como ya tiene 3 elementos, solo tienes que probar que es linealmente independiente. Y si es linealmente independiente, como ya tiene 3 elementos, entonces es una base de R3 y por lo tanto la imagen va a ser igual a R3. Este conjunto sí es linealmente independiente, ¿ya? Si tú lo compruebas, va a mostrar que es linealmente independiente. Entonces, como es LI y ya tiene 3 elementos, entonces me va a generar a todo R3, sí o sí. Tiene que ser base, ¿ya? Entonces, esa es una técnica acá. ¿Y por qué tiene que ser base? Bueno, porque todo conjunto, recuerda que la base, la definición de base es la cantidad mínima de elementos linealmente independientes que me generan a todo el espacio. Entonces, yo ya sé que la cantidad mínima de elementos que me generan al espacio deben ser 3. Entonces, si además yo pruebo que son linealmente independientes, como ya son 3, es base. Así de sencillo. Esto solo te va a servir, Seba, cuando el espacio de partida tenga la misma dimensión que el espacio de llegada, ¿ya? Y así entonces yo puedo encontrar la imagen, ¿sí? Te recomiendo, Seba, que revises la guía en la que está este ejercicio, porque, no, la siguiente es esa, porque ahí están todas las soluciones paso a paso. Y la guía 3, la guía 4 y la guía 5 de transformaciones lineales están resueltas paso a paso, ¿ya? Y ahí sale esto mismo que yo estoy explicando. No sé si tienes alguna pregunta antes de terminar. Ya, bacán. Ojalá te pueda haber ayudado este pequeño repaso. O sea, obviamente no pudimos abarcar todo, pero algo se pudo hacer. Eso te recomiendo entonces, repasar diagonalización y matriz asociada, ¿ya? Comprendiendo bien esto que estamos viendo